Antes de Peter Pan, que además es cierto, a mí hay una cosa que me recordaba viendo ayer otra vez la película, que la pude volver a ver, esa exaltación de la lealtad al rey Ricardo, a mí me recordaba un poco a una película muy posterior, que es americana, aunque el tema fuera español, que es el tema de la lealtad en el Cid, de Anthony Mann. La importancia que tenía en el Cid, la lealtad que la película se insistía más en la lealtad que tenía al rey que le había desterrado y que sin embargo él iba por España conquistando tierras para su rey, porque tenía ese sentido de la lealtad. Es un sentido de la lealtad que yo creo que en el cine americano les gusta mucho promoverlo y darlo y exaltarlo, porque en esta película casi lo más importante es la lealtad que sienten estos señores por el rey Ricardo, que se ha ido a arreglar otros asuntos. Yo soy amigo del rey Ricardo, darle de comer. Sí, inmediatamente. Eso es el... el rey Ricardo está en Jerusalén. Se ha ido a resolver problemas lejanos. Según ellos, estaba acogido por el rey de Austria. No, es verdad. O sea, lo que pasa es que históricamente Ricardo es un rey que está todo el tiempo luchando fuera de Inglaterra. De hecho, es una película rara, porque para tratarse de estas cosas, la película hasta le podrías poner una fecha concreta, ¿no? O sea, yo lo he buscado y Ricardo vuelve a Inglaterra en el 1194, el 1195 se vuelve a ir y muere en Francia peleando en 1199. O sea, que esta aureola de que es el benefactor de los sajones, esto es un invento completo y total, ¿no? Yo me imagino. Exactamente, ¿no? Es un señor que vive, digamos. De todas maneras, lo que tú apuntabas de la lealtad, yo creo que eso forma parte de la sublimación del héroe, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es? El héroe tiene que ser apuesto, pues ya tienes a Rolf Flynn. Tiene que ser leal, tiene que ser valiente, tiene que ser generoso, lo tiene todo. O sea, y los contrarios no tienen nada de eso, efectivamente, ¿no? O sea, vamos, si quieres en ese sentido la cobardía que hay o la envidia, estas cosas son, bueno, y en definitiva la traición, ¿no? Es lo que en lo que se mueven en todo momento, ¿no? El héroe de esta película es el héroe tipo. El Cid también, tú decías, el Cid también lo era, claro. Y el Cid también, no, por eso es que los americanos cuando hicieron la película de Cid, convirtieron al Cid en un héroe tradicional de la iconografía del cine americano. Claro. Y con los valores más o menos que pudiera tener la leyenda del poema de Mío Cid, ellos la cambiaron astutamente y lo convirtieron en un personaje muy parecido, en un héroe. Y en una extraordinaria película. La Maravillosa. película de Anthony Mann del Cid es una verdadera joya también. Me gusta mucho esa película. Es una película que no fue tan bien vista en su época, pero ahora pasa por ser una de las grandes películas que se han hecho. Fuera de España es una película recurrente en todas las televisiones del mundo. Yo cuando viajo por ahí, a veces en un hotel pones la televisión y te están poniendo el Cid en versión doblada al finlandés. Y la estás viendo allí. Es una película que se ve mucho en televisión. Una escena que fue muy paradigmática en su momento de Robin era lo del el torneo de las flechas y de los arcos, cuando él partía la flecha del mismo centro que daba. Eso nos dejaba a todos descolocados. Fíjate tú, él pegaba y rompía la otra flecha. Era asombroso el tiro y claro, lógicamente lo superaba. Esa escena de todas formas es curiosa. Es una escena curiosa. A mí me sorprende esa escena porque, por ejemplo, la primera parte de la escena se ve que como quieren llegar al final, que da la sensación que estaba rodada más larga y que luego en el montaje que van eliminando con eliminatorias, porque hay un momento en que van a una velocidad que no ves exactamente si llegan, o sea, que disparan pero no ves las dianas, que hay como unas especies de encadenados en que dicen, ya se han ido todos, ya solo queda uno, como diciendo, vamos a dejarnos de rollos y vamos a ir a los dos que se centran al final. Que me parece bien, porque esa escena más alargada hubiera sido quizás un poco tediosa, y entonces con una cierta habilidad todo el proceso que hay hasta que se quedan los dos contrincantes que lo van eludiendo a base de unas elipsis muy rápidas. Bueno, fíjate, y unos encadenados muy rápidos. De planificación, que es del año 37, yo creo que ha marcado todo este tipo de torneos, cómo está hecha. Es el mismo de Ivanhoe, el mismo del Cid, a un lado cómo están colocados siempre a izquierda de cámara, cómo hacen los planos cortos contra ellos, cómo hacen unos generales, cómo se centran en los tipos que están siendo los arqueros. La manera de rodar es como una especie de clase práctica y teórica de cómo se rueda. Y cómo es difícil ver un plano en que estén los protagonistas que están, como quien dice, en el palco principal y lo que pasa. Porque como lógicamente... Pero está hecho en días distintos. Están días distintos y lógicamente la acción del torneo era muy prolija de rodaje, pues claro, a los protagonistas... Eso están en decorado. Están en decorado, son las estrellas, están en un sitio, les han rodado todo...
porque yo a veces en este Eso se hizo igual en el CID, ¿eh? Todas. Aquí en los estudios pero que de yo a veces, Broston... a veces yo he hecho en falta en este tipo de películas un plano que relacione las dos cosas. Nunca hay ese plano. Siempre están por un lado los que miran y por otro lado lo que ven. Nunca están lo que miran y lo que ven en el mismo plano, porque eso es una complicación. Sí, pero debe de ser bueno, porque se sigue haciendo así y porque cuando estás viendo la película claro. no lo echas de menos. Probablemente lo echas de menos a posteriori, ¿no? Dices, yo quiero ver todo. Una grúa atrás que me abarque el palco presidencial, cómo se está desarrollando el torneo. Que haya un primer término, claro, que están los arqueros y ves al fondo el palco de los personajes. Nunca es muy difícil. Yo me acuerdo que en el CID estaba en un palco rodado en estudio, Sofía Loren, estaban todos, claro, y eso. Y luego se hace el torneo de Calahorra aparte, y con otra figuración distinta. Y con dobles, además. Con especialistas. Con dobles, es decir, que tampoco ni siquiera pero este está muy bien, y yo creo que el acierto, a lo mejor por lo que dice Antonio, es que al irle quitando eliminatorias, tiene mucha más velocidad. Entonces muy rápido, está muy bien, va muy rápido. No, más prolijo hubiera sido más eso pesado. Forma parte del ritmo tremendo que tiene la película, ¿no? Yo de eso que hablábamos antes, tiene una eficacia, toda esa planificación tiene una eficacia tremenda. Y después incluso hay otro aspecto de la cuestión, o sea, hay escenas dramáticas en ese sentido. El torneo es una de ellas. Para mí el torneo está claro, puesto que además acaba con Robin preso, pero es donde no aparece ese sentido del humor que está en toda la película, porque la película tiene un humor a raudales, ¿no? No solamente de algunos de los personajes, hay uno que incluso lo sacas de vez en cuando, que es el sheriff de Nottingham, que realmente sale casi, en fin, como un personaje casi un poco de humor clarísimo, ¿no? Y entonces, en cambio, en esas otras secuencias, el juicio de Marion tampoco, por cierto, ahí es donde aparecen, que tú recordabas, los planos picados esos que tú recordabas antes, que aparecen cuando llevan a Robin preso al castillo, y luego en el juicio de Marian vuelven a aparecer esos planos picados, que está además Marian vestida de blanco en un entorno tremendamente sombrío y no sé. Pero luego las otras, cualquiera de las batallas, incluso el asalto en el bosque, que es casi, esa sí que es casi musical, pero cualquier otra batalla siempre hay toques de humor, desde el molinero levantando el casco al otro para darle con la porra. Eso se rompe siempre, no digamos ya cuando empieza a reclutar a la gente de los conscriptos. El humor está presente, y además yo estoy convencido que en un público, digamos, en un cine de barrio, esos eran grandes carcajadas. Claro, la pelea esa final con el molinero haciendo esas coñas que hacía, eso es de un éxito rotundo, se ha repetido en miles de películas, es una forma de quitar violencia a la violencia, porque hay un interés por un lado también de suavizar la violencia, que la violencia nunca esté presente, y entonces lo suavizan con pequeños gags, con toques de humor y con esos personajes. Está Eugene Pallet haciendo el fraile Tuck, está maravilloso, ese es el actor por excelencia de la comedia americana. Todos tienen un timing, Alan Hale también está maravilloso. Claro, es una película que respira alegría de vivir, que respira jovialidad, que respira, pues eso, simpatía, y eso era muy difícil, porque eso yo creo que también va mucho en el personaje de Robin, que Errol Flynn transmitía eso con su cara, con su manera de saltar, de brincar, de sonreír, de batirse a espada. Es que eso era una cosa que iba muy innata en él, y eso pocos héroes podían haberlo tenido como él. Es decir, te tienes que encontrar, porque ya Tyrone Power no lo era, Douglas Fairbanks, que hizo la primera versión, luego ya tienes que dar un Robin maravilloso, pero es el de Jace, el que hizo aquí Lester, que era maravillosa esa película, pero era más sombrío, ¿no? Era muy sombrío, era más un poco crepuscular. Eso es absolutamente crepuscular. Es una película... Burl Lancaster, ¿no? Sí, Burl Lancaster está en la línea de esto, el temible burlón, tiene lo mismo, ¿no? Más todavía el halcón y la flecha. El halcón y la flecha, incluso hay momentos que parecen la misma película cuando está en ese pueblo que se está construido, decorado, las casas, el centro, donde te van a justiciar, todo eso tiene el mismo Pero yo creo que el verdadero sucesor de Douglas Fairbanks fue Errol Flynn. No ha habido otro. No ha habido otro, porque él era lo mismo en los westerns, en el Capitán Blood, encarnando personajes corsarios, tenía eso, él era la aventura, era la encarnación de la aventura. Ahora, y portentoso, era un actor buenísimo. Hay una escena en esto de lo del torneo que a mí claro, me sorprende ya de adulto, y con mis años, me sorprende que no haya existido ni siquiera la tentación del camuflaje, ya que el camuflaje es otro de las constantes, ¿no?, de la película, tanto por el bosque, la clandestinidad, etcétera, que es cuando Errol Flynn viene disfrazado de incógnito, como corresponde,
proscrito. Como Ulises vuelve a su casa, viene igual. Claro, yo me acordaba de Ulises, pero Ulises viene transformado, viene convertido como en un viejo, un anciano, para competir también en Ítaca allí. Habló contra la con lo mujer, del que arco y quieren tal. a Penélope. Todos. Pero Errol Flynn es exactamente